y es un tema el cual sí debemos tocar, y hemos dejado de tocarlo. Somos muy teoterápicos. Yo siempre le comparto a usted de que Dios tiene bendición para su vida, de que todo va a estar bien, y sigue siendo así, porque Él sigue siendo Dios, y no hay forma de que haya una variación en el carácter de Papá Dios, no hay forma de eso. El caso es que nosotros estamos muy expuestos, o estamos pensando siempre de que Dios todo lo tiene que hacer, ¿sí? Y yo estoy esperando que Él me bendiga, estoy esperando que Él me dé, que Él me provea, que Él me llene la nevera, que Él haga todo lo que yo realmente necesito. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para Dios? Se supone que Él nos creó, ¿cierto?, para darnos beneficio. Y una de las cosas que nosotros mínimamente deberíamos de hacer es agradarle a Él. ¿Y agradarle cómo? Pues con nuestro estilo de vida, de una forma sencilla, de una forma adecuada, que lógicamente en ese actuar nos va a llevar a recibir la bendición que tanto deseamos y que tanto anhelamos. Usted que es papá o los que tienen hijos, yo sé que le ponen límites, le dicen no pase hasta ahí, no haga eso, no vaya hasta allá, llégueme temprano, la espero a las 11, si se pasa va a tener problemas. Los que tienen niños pequeños, ustedes le ponen límites, ¿no? ¿Cierto? Ponen límites, usted le pone límite, Yacir y su mamá. No, usted hace lo que... Excelente, que hay un ejemplo. Mire, para que por favor, siéntate a hablar con tu hijo. ¿Listo? El caso es que le dice, si usted no hace esto, no le presto esto. Si usted no hace esto, le quito el celular. Si usted no hace esto, la pongo a lavar loza. ¿Cierto? Eso es lo que hace uno de papá con los hijos. Porque uno les debe enseñar límites. Y nosotros ya adultos, teniendo la libertad del albedrío, que podemos escoger y que hacemos y podemos hacer lo que nos da la regalada gana, como dicen los adolescentes, cuando se enojan, ¿sí? También tenemos ciertos límites que obviamente Dios nos los ha enseñado. Y a veces hacemos caso omiso de todo lo que Dios ha predispuesto para cada uno de nosotros. Cuando pasamos los límites, simplemente estamos diciendo, bueno, yo quiero que usted me bendiga, pero no quiero que me bendiga. Sí, yo quiero recibir bendición, pero a mi manera, Dios, no a tu manera. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces hay una pregunta que surge, que quisiera preguntar los jueves, el jueves a los muchachos. Para usted, ¿qué es el pecado? ¿Quién quiere responder? Y el pecado es algo que pulula, es algo que reina. El que diga que no peca está mintiendo de una manera infame, porque todos pecamos. ¿Sí o no? Todos pecan. No hay uno que diga, oh, yo soy la madre de pureza, la madre Teresa, yo soy tal y tal cosa. Ninguno puede decir eso, ¿no? Todos en algún momento, sí, así usted tenga cara de santo o se peinó de santo ese día, pues, un pensamiento, simplemente. Hay pecados de omisión, que yo omito hacer ciertas cosas que tengo que hacer. Omito, pecado de omisión se llama. No vamos a profundizar en eso. ¿Quién quiere responder entonces? Pues para que no me vayan a dormir. ¿Pecado qué es? Puro Google, esa es la respuesta de Google. ¿Sí? Esa es F1 y esa es la respuesta. ¿Sí? Rebeldía activa, porque uno puede rebeldizar activamente. ¿Sí? Pero de mala, yo no voy a hacer eso. Y uno lo hace y lo muestra. Pero a veces es muy pasivo, hay mucho cristiano pasivo, pecando, mostrando otra cosa, pero está pasivito por allá, donde nadie lo ve, ¿sí? En lo más profundo está haciendo sus cosas. Pero el ojo de Dios es gigante, ¿no? Es grande. Entonces, concluí ayer el jueves, y hoy quiero que miremos desde ya, que nosotros hemos perdido algo muy grande, que ha sido el temor al Señor. No el miedo a Dios, porque a Dios no hay que tenerle miedo. Dios es un papá. Y hemos perdido la reverencia y hemos perdido el respeto a Papá Dios, ¿ya? Entonces, este tema del pecado puede causar mucho escozor, puede causar mucho problema, porque es que yo voy a una congregación y yo no quiero sentirme juzgado. De antemano le digo, yo no soy quien para juzgarle a usted, ni siquiera él que puede juzgar, no lo hace ni condena. Señor Jesús, acuérdense de la vieja adulteria, de la señora en adulterio, acuérdense, ¿sí? Por ley tenían que darle piedra. Y el Señor vino y les dijo, el que esté libre de pecado, pues sea el primero en apedrear. Todo el mundo dejó una piedrita y se fue. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, como diciendo, yo que sí puedo,
no te condeno. Pero le dejó claro algo antes de que la señora se fuera. Vete fresca, tranquila, pero no peques más. Le hizo una sugerencia. ¿Sí? Entonces sabemos muy bien que alguna parte nuestra, alguna parte de nosotros entiende, sabe que el pecado está ahí a la puerta, o la tentación o aquello que me lleva a cometer el error está ahí a la puerta, ¿no? Pero es un tema que nosotros no tratamos mucho porque no nos gusta. No me toquen ese vals porque me mata, dice una canción. Ay, si van a hablar de eso, yo quiero que hablen de prosperidad, de los cielos abiertos, yo quiero de eso, ¿sí? Personas que solamente tienen al Dios proveedor, que si no es con plata en mano, Dios no sirve para nada, ¿sí? Y lamentablemente es así. Entonces, Dios tiene un carácter hermoso, un carácter maravilloso. Pero vamos a estudiar un personaje que lamentablemente no tenemos internet, no sé por qué, hay un daño en la zona, pero la zona con este distrito nomás. Y no funcionó para haber proyectado la palabra de Dios. Pero como usted es un cristiano juicioso, que no peca, y trajo Biblia, entonces vamos a mirar lo que dice el libro de Jonás. Vamos a Jonás. Yo le mandé una invitación. Decía viaje de regreso, ¿no? Pero al fondo hay una ballena. Alguno pensó en Pinocho, tal vez. No sé. Pero el caso es que esa ballena tiene mucho que ver. ¿Listo? Entonces vamos a pararnos ahí en su Biblia virtual o su Biblia física. Vamos al libro de Jonás. Jonás 1:1, vamos a tratar de desglosar cada uno de los versículos. ¿Listo? Vamos a ir hasta casi al capítulo 2 de Jonás. ¿Ya? ¿Ya estamos ahí? Entonces, antes de eso recordemos lo que decía Will. Rebelión activa o pasiva. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ya habían dos mandatos, dos instrucciones. Y este mandato que le hizo Dios a Jonás era con instrucción ahí incorporada. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Si a usted le dijeran, doña Norby, Dios se le pareciera, doña Norby, vaya ahí a Guacarí, porque se ha levantado mucha maldad y huele a pecado, ¿sí? ¿Usted cómo se sentiría? ¿Privilegiada? ¿O cómo se sentiría usted? Uno dirá privilegiado, porque uno no conoce qué sensación tenía este profeta cuando recibió el mandato de papá Dios. Cuando Dios lo llamó, resulta que él era uno de los mejores profetas del Antiguo Testamento. Era un hombre que conocía bastante al Señor y su carácter, pero le tocó ese vals que no debía tocarle a Jonás. ¿Por qué? Porque resulta que le dice: vaya y pregone contra Nínive. Resultaron dos emociones, dos situaciones en el corazón de Jonás. Nínive es la capital de Asiria en aquel tiempo y todavía es lo que se conoce como Asiria hoy en día. Y resulta que en Nínive eran sanguinarios, eran asesinos empedernidos. En Nínive estaba Freddy Krueger, estaba el de la motosierra, estaba el payaso de Terrifier. Bueno, estaba lo peor en sangre, estaban allá en Nínive. Ellos desmembraban a los niños, violaban a las mujeres, con la sangre de los israelitas escribían en las paredes. No eran capaces de escribir un libro, sino que en las paredes, y ahí fue donde sacaron todo lo que ellos hacían. Eran terribles y mataban a los israelitas. Entonces pasaron los años, Dios llama a Jonás. Obviamente había un rencor en el corazón de Jonás, y que Dios le diga: vaya y pregone contra Nínive. Tal vez él pensó: bueno, si yo voy a pregonar, es porque el Señor, y el pregón decía, ¿no? Era muy claro que decía: bueno, si no se convierten en la vuelta de un mes, si no estoy mal, ahorita lo miramos, una semana, un tiempo determinado, va a venir el Señor y los va a calcinar. Eso sí le gustaba a Jonás, sería una buena opción. Pero como Jonásito bello conocía al Señor, si este me manda a pregonar allá, obviamente la gente va a ceder y se va a convertir al Señor, y yo no quiero eso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. Entonces ahí adelante. El caso es que Jonásito
tuvo esas dos opciones: ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? Porque es que yo no quiero que esa gente se congregue, porque la odio, los aborrezco por todo lo que han hecho a mi familia de Israel. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? El caso es que este hombre tuvo una tercera opción que le fluyó en medio del camino. Sigamos entonces en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Por más que usted se meta debajo de la cama o se ponga 3 cobijas de los 3 tigres, ¿será que el Señor no lo ve? Claro que sí. Pero este tenía la idea, mire cómo se entenebreció su corazón conociendo al Señor, conociendo a Jehová. Y en ese momento, al recibir esa noticia que él no quería, esa instrucción que él no quería, hubo una tercera opción. Usted no ha visto que hay mucho cristiano que cuando recibe instrucción y Dios le empieza a hablar directo, se retiran, huyen de la presencia del Señor, se van y vuelven a hacer lo que antes hacían. ¿Sí? Eso es huir de la presencia. Me voy bien lejos, y esta tomó una decisión literal de irse muy lejos, ¿no? Porque Nínive, que era el primer punto donde debía llegar, dice según los estudiosos que quedaba a 900 kilómetros. Es como ir ahí a Barranquilla, ¿sí? Ir a Medellín y volver. Era Nínive. Se iba en su barquito, se echaba un día y llegaba y les decía: arrepiéntanse, desgraciados. Hubiera podido haber hecho eso, pero no, él quiso huir. Entonces cogió y se fue para, ¿qué dice allí? Dice: para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice ahí en el 3, descendió a Jope. Jope estaba el terminalito de barcos, ¿sí? Ahí era la terminal marítima en Jope. Y dice: y halló una nave que partía para Tarsis, y dice que pagó su pasaje. Pero, ¿usted sabe a qué distancia estaba Tarsis de Jope? Nínive, donde tenían que ir, estaba a 900, en un día de camino. Tarsis estaba a 4000 kilómetros. O sea que este man sí realmente quería esconderse de Dios. Quería realmente huir. Para ese viajecito se podía echar una semana o hasta más. En barquito, ¿no? Era en barco, todo era en barco en ese tiempo. Pero tomó otra decisión y vemos que Jonás toma decisiones y decisiones. Aquí, como estamos hablando de pecado, ¿cuál fue el error de Jonás? Hasta ahí. Y eso es lo que más cometemos nosotros, que vamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando un hijo va en contra de la voluntad de su papá, ¿cómo llama eso? ¿Usted por qué está desobediente? Le dice la mamá al niño. ¿Sí? Desobediencia. Entonces, desobediencia, sinónimo de pecado, o pecado, sinónimo de desobediencia. Entonces el man desobedeció: no voy a ir por allá, más bien me voy, huyo, me escondo. Más sonso, ¿no? Esconderse de semejante ojo azul que lo mira todos los días. Entonces, ¿qué pasó allí? En Nínive, les voy a darle un dato, había 120.000 personas. Era una metrópoli en aquel tiempo, era un genterío, como dice también. ¿Ya? Entonces, miren lo que pasa aquí: 4000 al oeste de Israel, 4000 kilómetros. Llegaba a España, a Cádiz, lo que es hoy Cádiz. Allá llegaría ese man de Jonás si se iba, ¿no? Caso que él compró su boleto para irse. ¿Qué nos enseña esta porción hasta donde vamos? Que cada que uno desobedece a Dios, el viaje es más largo. Cada que usted está en desobediencia, se está metiendo por un camino equívoco, obviamente, y es un camino re largo. Es un camino de malas influencias, es un camino de errores continuos, es un camino que usted, cuando quiera volver, obviamente el camino de regreso a Jope, a su lugar inicial, va a ser un camino muy largo, ¿no? Entonces, pregunta: ¿estamos bien hasta ahí? Hoy vamos, yo creo que este tema va hasta las 11, ¿les dieron permiso? Bueno, mentira, yo procuro terminar temprano, ¿no? Miremos la parte, vamos en el versículo 3, ¿cierto? En el 3. Entonces, miren, sigamos. Tomó la decisión de huir. Compró su boleto. Él lo pagó. De él fue la decisión. ¿No era mejor que se hubiera ido cuando Dios lo mandó
guiado por Dios, con todos los gastos pagos por Dios, ¿sí? Con los víveres, con todos los juguetes, para donde Dios lo mandó. Pero él tuvo que sacar de su bolsillo, responsabilizarse de lo que iba a hacer y asumir lo que empezó a hacer. Entonces, como hijos de Dios, nosotros a veces compramos el boleto al error, a huir de la presencia de Dios. ¿Y es responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. Porque a veces le echamos la culpa de la caída a la mamá, al papá, al marido, a la esposa. No le echamos la culpa a la suegra hoy. Le echa la culpa al enemigo. Muchas veces es el enemigo, ¿no? Y los cristianos de hoy en día, todo es el enemigo. Todo es el enemigo. Es que me invitaron, es que me dejé tentar, es que caí. El enemigo, el enemigo. Pero es que usted compra su boleto a Tarsis. Es usted el que decide, ¿sí? Para dónde yo me voy, para donde yo decida ir, es responsabilidad de quién. Algo que sí les he enseñado, tal vez no muy profundamente, pero debemos darnos cuenta de algo. Que cada que usted toma una mala decisión, tiene sí o sí derecho a una consecuencia, ¿sí? Sea muy buena, sea buena, o sea muy mala. Cada que usted toma una decisión, sea buena, buena consecuencia. Si es mala, mala consecuencia. Obviamente. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Y Dios dónde está? ¿Y dónde estaba Dios cuando usted se fue a Tarsis? Cuando usted hizo las cosas. Ahí mismo, siempre ha estado ahí. La decisión siempre ha sido de cada uno de nosotros. La decisión de pecar no es de Dios, no es del enemigo. ¿Voy a llevar a este a pecar? No. Usted es el que dice sí o no. Como cuando le ofrecen arroz de leche. Usted decide sí o no. Atado de la mano 24. Usted decide sí o no. Usted paga su tamal. Usted es el que decide qué hacer con su vida. Entonces Jonás estaba en desobediencia. Sí, estaba en desobediencia. Y hay una pregunta aquí. ¿Cuántas veces estamos en esa situación? Y a cambio de volver, nos alejamos más. ¿Sí? Estamos viendo que estamos por un camino equívoco, un camino errado. Y en vez de tomar la decisión, no, yo tengo que parar. ¿Qué hizo el hijo pródigo en el momento más cruel de su vida, el momento más bajo? Dice la palabra de Dios, literal, volvió en sí. Hay muchos cristianos que se acostumbran a vivir en no, ¿sí? Todo el tiempo rebeldizados, pasivamente porque no saben que están en pecado, no se lo imaginan. La gente lo señala y le dice, vea, ¿y usted por qué está? No, normalito, no pasa nada, ¿sí? Pero resulta que simplemente les pasó lo de Jonás. Ese es el síndrome de Jonás. Se olvidaron de oír la dirección, de oír la voz de Dios y empezaron a hacer las cosas que no debían hacer. Esa falla, esa terquedad, ese deseo de seguir en el error hace que vivamos consecuencias nefastas. Vamos al versículo 4. Entonces el man obviamente abordó su barquito, ¿no? Y se fue, por allá se escabulló y consiguió un cuartico con camita y se acostó a vivir, como dicen las muchachas. Dice, pero hizo Jehová levantar un gran viento. Vemos que el Señor siempre está ahí. Siempre. ¿Sí? Dios tan malo, ¿cómo le va a mandar ese viento? Es que cuando Dios te escoge, cuando Dios pone tu mirada, está pendiente de vos. Y si tú decides alejarte, Él va a hacer lo posible por traerte de vuelta. Créeme que así es. Nosotros somos tan tercos a veces que no entendemos lo que Dios permite. Hay veces que pasan las cosas, Dios lo está permitiendo porque me está llamando la atención. Mire, yo hablo con cantidad de gente y mucha gente se acerca a mí, es para decirme, líder o guampa, si no se ha congregado alguna vez, y me dice, yo tengo como una necesidad. Es cuando han tocado fondo, es cuando la situación se puso bien tormentosa, es cuando ahí dice, yo necesito de Dios. Pero ¿por qué esperar hasta eso, no? Pero mire que Dios permite ahí en el versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que
que se partiría la nave. No era cualquier vientico. Los vienticos que a veces a uno le aparecen, vea, se cayó de la moto, ¿sí? Se fracturó un brazo, se fracturó un microsueño, ¿sí? Que pueden ser situaciones que pueden pasar, pero este dice que se partía la nave. O sea que la cosa estaba agresiva, estaba agresiva. Me llama mucho la atención a mí, era que Jehová hizo levantar, el dueño de la creación, hizo así y ya, ¿sí o no? Y se levantó la gran tormenta. El versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Presta atención a algo allí. Dios con D pequeña. O sea que cada marinero o los que estaban en el barco eran inconversos. No conocían al Dios que usted conoce y al Dios que yo conozco. Tenían sus dioses, ¿sí? Dice, clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, mire como dice la Biblia del Hijo, se había echado a dormir. Usted nunca ha dicho de mamá, cuando llega alguien a preguntar por el hijo, ¿y dónde está Diego? Ah, está echado, vean. ¿Por qué no le gusta que Diego esté echado? ¿Sí o no? ¿Dónde está Juan Pablo? Ah, está echado, decía doña Norma. Y la Biblia lo menciona así, estaba echado. Ese man no quería nada, ese man no le importaba lo que estaba pasando. Siendo un profeta, siendo un hijo de Dios, siendo una persona que tenía una misión increíblemente importante. Mira dónde llegó a causa de la desobediencia. Pero eso no para ahí, y el problema no era eso. Dice que los marineros empezaron a arrojar los enseres, es decir, la comida. Ahí es cuando el pecado o cuando el error hace que las cosas en mi vida empiecen a escasear. ¿Sí? Líder, por donde me meto, me va mal. ¿Yo por qué soy tan de malas? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Sí? Y volvemos y le echamos la culpa al enemigo. Pero resulta que uno es portador de, digámoslo así, entre comillas, de una maldición que no nos pertenece, o no nos pertenece. Estamos llamados a recibir bendición. Pero si yo estoy en el error, si estoy en desobediencia, obviamente va a venir la tormenta, va a aparecer la escasez, van a venir ese poco de situaciones que los cristianos hoy en día lamentamos a causa de un error. Y queremos salir, obviamente, y uno quiere salir rápido. Líder, ore por mí, y pone a orar al líder, y el líder se le pega en la rodilla, y era ya echado durmiendo. Entonces, es muy difícil que las cosas pasen cuando yo no las busco. Sí, a veces nos adormecemos. Este man se adormeció. Hay cristianos dormidos en el pecado. La almohada dice pecado. ¿Con qué sea cobija? La cobija de 3 tigres no tiene 3 tigres y no tiene pecado. Dice. ¿Sí? Y se arropan con eso. ¿Ya? Entonces, miren lo que hace el pecado en una persona. Lo peor de todo, el pecado de uno afectó a todos. ¿Sí? Por este man estar en la mala, por hacer lo que no debía, por subirse a donde no debía, impactó de manera negativa a esos marineros, a esa barca. Y aquí podemos cambiar el contexto y la perspectiva. A veces hay Jonases, si se puede decir así, en nuestra vida. Personas llenas de error, personas llenas de fallas, que tal vez no quieran cambiar, que vienen a perjudicar la vida nuestra. Los marineritos ya bien sabrosos matarse, y tenían que montarse este sonso, a embarrar mi vida. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas pueden suceder? Si llega alguien que un hijo, por ejemplo, rebeldizado, que eso le dan un juguete, le echan gasolina y fósforo y prende, es terrible. Pueden pasar muchas cosas que vienen a perturbar tu vida, a dañar. Y mire que es puntual la palabra de Dios. Vaya a tomar agüita, papi, para que siga oyendo. ¿Sí? Entonces, pero mira que aquí hay algo muy lindo. ¿Sí? El pecado adormece, entebrece. Ya lo dije. Hoy es que el Señor es tremendo con este tema. El Espíritu Santo es muy lindo. Y yo no quiero que usted vaya a sentir muy mal ni aludido. Sienta de bien cómodo que usted está en la gracia. No está en la desgracia. Resulta que este personaje estaba ya echado. Y yo sentía que Jonás estaba como en un término medio. No estaba ni pegado a Dios,
y estaba con los marineros buscando los dioses de ellos. Estaba en un término medio, ¿no? Usted lo ha ido a comer carne, ¿cómo la quiere? ¿Muy asada, echando mucha sangre o término medio? Término medio es que no está ni muy asada ni está cruda, pues todavía está bien cruda, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que están en término medio. Jonás en ese momento cayó en un término medio. Tal vez estaba en un término alto cuando Dios lo llamó, cuando le hizo la invitación, cayó y se desvaneció y se molestó y cayó en pecado, como dicen normalmente, ¿sí? Y cayó en un término medio. Ese término medio, la Biblia lo llama tibio o tibiadez. He dicho yo, ahí está bien dicho. Búsqueme en Google, por favor, discípulo, tibiadez existe. Yo creo que sí, suena hasta bonito. Hemos caído, tibieza, ¿qué digo? Que Dios la bendiga, tibieza. ¿Sí? Búsquelo, ¿cuánta tibiedad está? Tibieza. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando uno peca, simplemente no disfruta la gracia, no disfruta el amor y no disfruta la bendición. Pero Dios no es malo decir, no es tan malo decir, ay, aquí no vuelvas. No. Simplemente le quito el celular, simplemente me lavo la cosa, simplemente le toca más duro. ¿Ya? Eso hace el Señor. ¿Por qué toco ese pasaje? Para que entendamos algo muy sencillo. El pecado nos lleva a estancarnos. El pecado nos lleva a estar mal. ¿Ya? Entonces hay un pasaje por allá en Apocalipsis 3:15-16 y habla del término medio, tibio. Lo pueden buscar, por favor, y alguien que lo busque y me lo lea rápido. Apocalipsis 3:15-16. Ese pasaje fue fortísimo, fuerte, maluco, incómodo, pero es real. ¿Ya? Le dice usted, es mejor que no sea ni caliente, pero si es caliente, sea caliente. A mí mejor es que sea frío, pero que usted no sea tibio. Porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Fuertísimo, fortísimo. ¿Sí? Que el Señor le diga, mejor que sea bien caliente o sea bien frío. Es que con Dios no hay término medio. Y los cristianos de hoy en día, me incluyo, somos tibios, recontramegas, tibios. Hay dos casos de tibios: el que estuvo caliente y está tirando a frío, o el que está frío o quiere tirar a caliente. En alguno de los dos casos tiene que pasar por tibio, ¿sí o no? Cuando usted está hirviendo el agua, está fría, la pone, le mete la mano, ¡ay, está tibia! Ese es un buen término para la gente, ¿sí o no? Pero si usted quiere tomarse un buen café, ¿sí? De Juan Valdez, tiene que estar hirviendo, ¿sí o no? Tiene que estar hirviendo. Entonces, mire que hay dos términos o tres términos allí, pero inclusive, no debería decir esto, pero como usted es un amigo mío, lo voy a decir. A nosotros en esta familia nos han catalogado de tibios. ¿Por qué? Porque pregonamos y porque hablamos mucho de la gracia y no estamos hablando todo el tiempo del pecado, ¿no? ¿Sí? Un pecado que a veces duele, un pecado que a veces legaliza a la gente y hace que sean legalistas y sin querer llevan a la gente a vivir una doble vida y una doble moral, con un disfraz bien bonito de santidad y en la casa un desastre, ¿sí? Entonces nosotros somos muy abiertos con la gente y enseñamos, y el que quiera lo asume y el que quiera no, pero nos dicen tibios, ¿ya? Entonces, porque somos muy distintos, porque estamos acorde a la época, ¿sí? A lo que estamos viviendo hoy en día. Nos han dicho tibios y eso ofende. Hasta ahora a mí no, el Señor no siento que me haya vomitado de su boca, pero es algo delicado y es algo complicado, ¿no? Entonces, volvamos a Jonasito Bello. Dice que se durmió. ¿Cómo se va a dormir en medio de una tormenta? Cristianos dormidos que ven la situación difícil y no hacen absolutamente nada por mejorarlo. Déjenme aquí, yo me hago el sonso y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Mire, y aquí yo lo anoté, no hay nada más peligroso que un cristiano tibio o un cristiano que simplemente empiece a normalizar. Todo lo normaliza. Eso no es malo. ¿Y por qué va a ser malo? Sí, tatuajito. ¿Dónde dice?
Yo no voy a hablar de eso, sino que dicen algunos cristianos, ¿cierto? Donde no, eso no es malo. Empiezan a normalizar todo lo que hacen a manera de excusa. Y hacen ver a la gente que no, eso no es malo, eso no pasa nada. Si no cayó al límite, si no cayó al piso, se revolcó del todo, que todo el mundo lo vio, entonces, no, es normalito. Todo el mundo lo hace, porque ellos no los comparan, no les dicen nada. Entonces, hay cristianos que normalizan todas las cosas. Eso no es nada. A mí me da un miedo cuando los hijos de Dios ya la conciencia no les trabaja. Cuando van de embarrada en embarrada y ya la conciencia no les señala. No les dice, ojo, por ahí no es. Sino que simplemente se van por el camino de la normalidad. ¿Sí? Un camino a Tarsis. Y a veces es un camino sin regreso, ¿no? Entonces, aquí es lo de la tibiadez, ¿no? ¿Cómo está usted hoy? Pregunta. ¿Está tibio? ¿Está caliente? ¿O está frío? ¿Ah? Versículo 6, para ya no molestar más con eso. Dice, y el patrón de la nave, es decir, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, don Milón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es como si le hubiera dicho a este señor que es inconverso, que ya sabíamos que estaba orando a otro Dios, y que le diga, levántese tibio. Prácticamente le dijo eso. Un inconverso, una persona, ¿por qué no le clama a su Dios? A ese que tanto usted muestra, pero a ese que tanto deshonra. Y es que eso pulula en las congregaciones. En esta no, porque somos aquí hirvientos. Aquí somos hirvientos. Eso es una llama aquí. Que hay llamas. Llamas de unción aquí. ¿Cierto? Entonces, es como eso, ¿no? Levántate tibio y que le diga un inconverso a uno, que un inconverso lo encare a uno. Bueno, y usted no es que vaya allá por donde venden comida china, yo lo he visto. Usted, yo lo he visto. ¿Ah? Entonces, mire, nosotros no podemos jugar con Dios porque Dios tiene sorpresas con nosotros. ¿Sí? Sorpresitas más adelante. Dicen, anoté aquí, véalo, dice cristiano. Duro ese pedazo, ¿no? ¿Sí? Los que se enorgullecen del mundo y los que se enorgullecen de estar en el templo. Son orgullosos allá afuera y son orgullosos acá también. Una belleza, es una maravilla buscar de Dios, pero es una maravilla también buscar del enemigo y buscar de las tentaciones. Terrible, ¿no? Entonces, miren, este señor inconverso le dijo, levántese tibio. El 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó a dinero de quién. Todo estaba preparadito, como nacito. ¿Sí? Pero mire cómo eran estos personajes, inconversísimos, estaban en la pega, estaban en los casinos jugando, tiraron suertes aquí, tiraron los dados ahí, y cayó sobre Jonás. Yo creo que el Señor sopló para que cayera la suerte sobre Jonás, y cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Empezaron a indagar a aquel que era el hijo de Dios, aquel que era cristiano. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Querían saber, bueno, usted no, ¿por qué es así? ¿Por qué vino a hacernos ese daño? Porque las suertes habían caído sobre él. Qué tristeza que uno, como hijo de Dios, represente eso. ¿Sí? O que alguien, o usted en su casa, sea Jonás. ¿Sí? Son inconversos, van en su barquita, y usted cada que llega a atormentarlos, llega a dañarle el día. Ya llegó esta vez. ¿Sí? Viene de la iglesia, es un genio, vea, está bravo para que no le guardaron comida, vea, también. Dice, no, y hacen el despelón. Nos olvidamos realmente quién somos. Increíblemente. Dice, indagar, por tu culpa viniste mal, ¿qué fue lo que hiciste? El 9, mire lo que dice, échele gafa. Y él le respondió, soy hebreo
Y mire lo que dijo, abrió el corazón. Hubo una parte como lúcida en la vida de Jonasito en ese momento. Yo soy hebreo, tengo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El mar estaba como recomponiéndose. No, yo no voy a dejar que esto me juzgue, yo no voy a dejar que esto me señale. Entonces empezó como a vindicarse y a decir cosas. El 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Yo me lo imagino, ¿sí? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Jonás les había contado. Vea, muchachos, yo estoy aquí porque, ¿cómo les parece que Dios me mandó para Nínive? Y por ahí, no, yo no iba a ir por allá, por eso me vine para acá y por eso fue que les vino este gran mal. Entonces ya los marineros sabían porque Jonás se los había contado. 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Marineros eran buena gente, ¿sí o qué? Eran todos chéveres. Ellos sabían en el fondo que había que sacarlo. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué era que hacemos? ¿Sí? ¿Qué será que hacemos? Echémoslo. Nadie se atrevió, pero mire, Dios tan perfecto, tan bello. Y el mismo Jonás reconoció todo lo que había hecho. Y en el versículo 12 dice, él le respondió, tomadme y echadme en mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí es cuando uno analiza, ¿no? ¿Cuántas tempestades, tormentas fuertes que quiebran mi barca han llegado a mi vida por mi causa? Porque yo las he ocasionado, ¿sí? Y a uno le ha tocado llorar muchas veces, a mí me ha tocado llorar, decisiones malas, errores que he cometido, y uno ha tenido que ir a la presencia y llorarle, papá, perdóname esto, mira, cometí el error, pero eso no me exime a mí de la consecuencia, ¿sí? De la consecuencia. Y puede pasar mucho tiempo y uno de consecuencia en consecuencia. Pero ¿cuál es la idea de papá Dios con todo esto? Que nosotros nos volvamos a Él, que volvamos nuestro corazón a Él, ¿ya? Entonces, lo ideal era tirar a Jonás, pero los marineros no querían. En el 11, ya en el 12, ¿no? El versículo 13, voy. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Era como la naturaleza, y échenlo, bótenlo, tírenlo, sáquenlo. Y ellos no querían. Eran buena gente esos muchachos. Mire que el Señor le pone gente tan linda, ¿sí? Gente que lo entiende, gente que lo quiere a uno, está ahí, a pesar de que uno es un problema, están ahí, ¿sí? Eso tenemos muchos marineritos alrededor, ¿ya? Entonces, en el 14, miren lo que pasa. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué le llama la atención a usted? Aquí, en el versículo 14 pasó algo sobrenatural, algo totalmente que a usted y a mí nos va a dar una esperancita y un soplito de la rosa de Guadalupe. Los marineros, por el hecho del tibio, el inconverso momentáneo, el desobediente y el pecador, Dios aún lo usó a Jonás. Mire, a veces uno está en la mala, uno está en la inmunda, y uno cree que no tiene derecho a volver a la presencia ni a mirar a papá. Pero si usted decide ahí hablar de Dios a alguien, Dios lo usa. Porque es que la palabra de Dios es viva. Si hasta una burra habló en el Antiguo Testamento, no va a hablar un tibio. Un tibio no va a hablar, un tibio no va a predicar. Y simplemente por contarle la verdad, mire, esto pasó, por abrir su corazón, por reconocer, esos marineros se convirtieron al Dios de Jonás. En el 14, increíble eso, ¿no? Y a veces, mire, uno está en la cara, y lo digo en mi tiempo pasado, que Dios lo usa a uno para que otros se conviertan. Pero no, a uno se le olvida y hace que los demás antes se vayan con uno a la mierda, por no decir a las calderas del infierno, ¿cierto? Entonces mire cuán importante es esto. Dios hace como quiere, tenía propósitos con Jonás, no se fue para Nínive, se fue para Tarsis, pero los marineritos se convirtieron a Jehová.
al Señor. Y dice, ellos clamaron a Jehová, dice ahí, y le rogaron al Señor. Te pedimos, intercedieron por el tibio. Por nada increíble. Dios mío bendito, mire todo lo que levanta el Señor en medio de nuestras tormentas. Y no sabemos todo lo que Dios está trabajando, todo lo que Dios está haciendo, no lo vemos, ¿no? En ese momento. Entonces ya después de tanta cosa, ya clamaron y como que el Espíritu Santo le dijo, ahí échenlo. Dice el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Inmediatamente se aquietó. Decisiones que a veces hay que tomar. ¿Ya? Entonces, mire, ¿cuántos Jonás tenemos que sacar de nuestra vida? Otra perspectiva, lo que yo les decía ahorita. ¿Sí? ¿Cuántas personas que nos están haciendo daño? No es sacarlos del todo y echarlos, pero hay personas que son tóxicas, hay personas que nos pueden dañar el caminado, hay personas que nos llevan a caer en tentaciones, que nos tienten y converso a nosotros estamos graves. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a que mucha gente nos siga y que sigan a Jesús, y eso se nos ha olvidado, ¿no? Pero viene lo mejor. Versículo 16 dice que temieron, ofrecieron sacrificio a Jehová. Hasta ofrendadores volvieron a un man increíble, le hicieron votos de castidad o de santidad. 17, pero Jehová tenía preparado, ojo, Jehová tenía preparado un gran pez. El Señor sí que es malo, dirá uno, ¿no? ¿Cómo lo va a tragar una ballena al pobre Jonás? Pero era plan de Dios y tenía que pasar por eso, tenía que pasar por una situación. Y Jonás representa ese camino de regreso, la ballena. Ese camino de regreso es el lugar donde a veces estamos. Este no es una cueva, esto es una ballena. ¿Y qué se podrá encontrar uno en el vientre de una ballena? ¿Ah? Usted imagínese, esto no es un cuento, esto no es Pinocho, como les decía al principio. Esto es real, sucedió. Dios tenía preparada una ballena gigante, cosa que Jonás pudiera quedar sentado o parado, que pudiera vivir, ¿cierto? Yo me imagino por allá un esqueleto de pescado, atunes, el olor, hedía, algo horrible. Investiguen qué se puede encontrar en el vientre de una ballena. Dice, para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que fue suficiente para Jonás. Yo creo que no necesitaba nada más. Eso es estar en el peor momento. Eso es vivir el furor más alto de la consecuencia negativa que yo puedo vivir. Estar allá, en ese lugar. ¿Qué propicia cuando yo toco fondo? ¿Alguna vez a propósito se ha tocado fondo? Usted digo, no, ya no más. Ya no más. Señor, te prometo que no vuelvo a caer. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Porque uno ha tocado fondo y se siente tan mal, tan destruido, que la única alternativa, ¿sí?, que uno tiene, la tiene de última, que es buscar al Señor. Jonás, en esta situación que le tocó, vamos a Jonás 2. Y vamos a leer toda esta oración para que ya vamos terminando, ¿no? Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Si usted lee de lo que estamos leyendo, en ningún momento dice que Jonás oró. Solo aquí, cuando estaba en el vientre del pez. ¿Por qué no fue lo primero? ¿Por qué no le dijo, Señor, si es posible, pasa en esta copa de la Nínive, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Voy a ir. No oró en ningún momento, ¿no? Simplemente se rebelizó, hermano. Yo por allá no voy. Entonces Dios le tenía preparado pez. Entonces, cuando a veces estamos en una situación crítica, porque el Señor de pronto nos va a traer de regreso en una condición que no es la que nosotros queremos, ¿sí? No, nunca habríamos anhelado volver el pescado, el pez, por lo menos arriba, ¿no? Como Aquaman, pero adentro, jamás. Dice el 2, invoqué, échale ojo a esta oración, hijito de Dios, préstele atención. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Se sentía morir el viejo. Jonás se sentía morir. Dice el 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente,
Todas tus ondas y tus olas pues, pasaron sobre mí. En oración está haciendo una fiel descripción de todo lo que vivió mientras iba camino a la boca de la ballena. Todo lo que vivió, todo lo que le pasó, que fue fuerte, horrible. Dice, entonces dije, el 4 no, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire, cuando mi alma ya no daba más, ¿sí? Se acordó. ¿En qué momento de su vida usted se acuerda de Dios? ¿Sí? Hay personas que oran y la oración se vuelve una rutina que no hace nada, ¿sí? Porque se vuelve simplemente una rutina. Pero este tipo de oraciones son las que hacen que el corazón de papá y la mano de Dios se mueva, ¿sí? Se mueva con poder. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ese mal sacó todo, ¿no? Sacó todo, doblegó su orgullo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces, después de hacer esa oración tan linda, tan profunda y sincera, porque empezó a decirle todo lo que había vivido, ¿qué dice el 10? Y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Yo cuando leía esto dije, este está bien tibio, lo vomitó. O sea, no sé por qué lo asemejé, no sé si tenga algo que ver, pero habla de que la ballena lo vomitó. ¿Qué es lo normal? ¿Qué pasaría si una ballena se tragara algo? Lo normal, usted come algo y usted lo vomita. Ay, tengo un coliqueo, ¿eh? La ballena pudo haberle dado un cólico, ¿sí o no? Puede sonar grotesco y feo, pero yo creo que en la oración ahí no la copiaron y decían, y Señor, y que la ballena me vomite. Yo creo porque, y la ballena lo vomitó, sí, lo vomitó. Entonces, en mi corazón, en mi alma, no sé, yo dije, bendito Dios, mire, lo vomitó. Pero aquí ya iba renovado, camino a calentarse, sí, había dejado la timidez. Y viene el versículo 3, el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate, las mismas palabritas. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a hacer Jonás lo que Dios le había indicado que hiciese. Mire, Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, que si Dios lo escoge a usted para una labor, créame que Él va a llevarlo a usted a que lo haga. No importa cuánto recorrido usted tenga que caminar, pero Dios lo va a llevar. Y Dios lo va a llevar de su mano y Dios siempre va a salir a su encuentro. Siempre va a salir a su encuentro. Así nosotros estemos haciendo lo incorrecto. Así nosotros estemos en pecado, como dicen comúnmente, ¿no? Está en pecado. Pero el Señor siempre está con usted. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es algo inamovible. Y eso es algo que simplemente va a tener que suceder. Vamos a leer el último pasaje ya para que oremos. Miqueas 7:19. Yo el jueves les conté un chiste a los muchachos sobre Miqueas. Karina, ¿se los cuento a ellos también? ¿Ustedes saben de dónde aparece la palabra Miqueas? ¿No? A ver, estuve bajando un árbol y llegó la mamá y le dijo, Miqueas, o sea que estaba miqueando. Todos los nombres tienen su forma, ¿no? Para que lo cuenten ahora cuando lleguen a casa. Mira que el líder nos contó un chiste, pero no le van a hablar del pecado a la gente. Miren lo que dice Miqueas. ¿Miqueas qué?
Miqueas 7:19 le dije. Voy. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo dice Miqueas, Antiguo Testamento. Usted y yo sabemos muy bien que el Señor murió en la cruz para redimirnos, para limpiarnos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en el error? Por nada del mundo tomemos nuestro propio boleto a Tarsis. Por nada del mundo tomemos nuestras propias decisiones. Tomemos la decisión, volver a la sangre de Jesús, a la sangre de Cristo que ya nos lavó, que ya nos limpió. Tenemos esperanza siempre. Que vamos a pecar, que nos vamos a caer en la misma mierda, créanme que va a suceder. Va a pasar. Hay tentaciones que los hijos de Dios tienen constantes y por las cuales luchan a diario para salir de ellas. Y a veces no es tan fácil. Pero ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la invitación? Que sigamos luchando, que sigamos tratando, que sigamos trabajando, que sigamos buscando, que no nos despeguemos, que no nos dejemos llevar por valleros y que simplemente viajemos en el camino de la obediencia. Prestemos más atención a la voz de papá y a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. No necesitamos nada más, hijitos de Dios. Y recuerda lo de la mujer adúltera, ¿sí? Mire, estaba lista para ser apedreada, lista. ¿Sí? El Señor escribió algo en tierra, no sabemos qué es. Cuando usted vaya al cielo, pregúnteme, ¿qué escribiste ahí, Señor Jesús? Algunos dicen que escribió gracia, algunos dicen que escribió amor, ¿sí? Y ese amor de Jesús y la gracia de Jesús nos sigue cobijando, y así erremos, y así se haya adulterado en varias áreas de nuestra vida. Él te va a decir, ni yo te condeno, pero también añade, vete y no peques más. ¿Listo? Dejemos hasta ahí entonces, hijitos de Dios.